Gracias por estar presentes en este webinar que tratará de labios. Estoy encantada de darle la bienvenida al equipo docente con el profesor Sebastián Cotofana, cirujano plástico en Estados Unidos, el doctor Garay, dermatólogo del Reino Unido, la doctora Amina Labib, cirujana plástica del Reino Unido. Primeramente voy a presentar las principales tendencias que tienen que ver con los labios y luego hablaremos de anatomía y luego veremos un estudio clínico presentado por Pega y luego la anatomía labial por parte del profesor Cotofana. Yo les expresaré la mejora de los labios en pacientes de mediana edad y luego veremos una perspectiva sobre la zona perioral por parte del doctor Labib. Dejaremos unos instantes para responder sus preguntas al final de la presentación. Por lo tanto, la importancia de los labios actualmente es muy grande. Es la segunda petición por parte de los pacientes después de las correcciones de las arrugas, sobre todo cuando se utiliza corrección con rellenos de ácido hialurónico. Podemos decir que están en una demanda creciente entre hombres, 15%, y también en pacientes jóvenes, los millennials, de los 22 a los 30 años de edad. El principal objetivo es tener labios perfectos y de aspecto natural que se puedan mostrar a la gente y que reciben la gran influencia de los medios. Tenemos otro ratio desde de 1 a 1.6, pero ahora vamos al de 1 a 1, labio inferior al labio superior. Esto es muy importante hoy en día. Y los pacientes jóvenes buscan labios más voluminosos y definidos, labios muy voluptuosos. Por lo tanto, sí que tenemos un plano estético que es la línea de Rickett, una línea que va desde la nariz hasta el mentón, pues 4 milímetros detrás del labio superior y 2 milímetros por detrás del labio inferior. Muy importante, como ustedes pueden ver, cuando hacemos una valoración estética global con el fin de tener en cuenta esta línea y esta proporción. Vamos a entrar más en profundidad en la profundidad de toda la gama de Art Filler para tratar a los labios, líneas finas, pequeñas arruguitas, volumen, etc. Bien, tenemos en el menú de los labios tenemos dos productos que son algo muy importante para los millennials y para la gente joven, buscando la eversión del labio. Antes de seguir, le voy a dar la palabra a la doctora Peregari. Nos va a explicar toda la ciencia que subyace a esta gama de productos. Pega, cuando quieras tienes la palabra. No oímos la doctora. Bueno, es fantástico estar aquí y ahora me encanta hacer esta presentación para todos ustedes. Voy a intentar hacer que sea lo más interesante posible. Hemos de hablar de esto porque son elementos cruciales para elegir el producto adecuado y disponer de un resultado perfecto. Dios creó los labios de color rojo. ¿Ocurrió por casualidad, creen? Pues no. Los labios llevan el color del amor y todo lo que necesitamos es amor. Tenemos varios amigos aquí que ya lo saben. Los labios, evidentemente, son tan importantes para mostrar el amor y el atractivo porque muchos hombres y mujeres tienen miedo o dudan a la hora de mejorar sus labios. Pues debido a algunos ejemplos. Ejemplos que son poco naturales, desproporcionados, excesivamente corregidos. Estos elementos, bueno, esto nos permite crear respuestas naturales individualizadas, atractivas y encantadoras. Mis labios
no están en su condición original, se han manipulado, aumentado y manipulado. Quisiera pediros hemos de ver cómo se puede elegir el tratamiento. Vamos a hacer la pregunta de una forma distinta en las señoras en el webinar. Cuando se prepara el maquillaje, ¿se puede repetir exactamente el mismo aspecto si completamente cambio los tonos de la paleta de colores? Y ahí tenemos todas las opciones con médicos, que los médicos tienen que elegir a la hora de escoger el producto adecuado y el relleno de ácido hialurónico. Pues hace falta comprender la personalidad de los productos. Todas las cosas buenas nos vienen en tríos. Filmet desarrolló un producto que contiene 3 tipos de ácidos hialurónicos distintos en la misma jeringuilla con la tecnología Trail. Cadenas muy largas con alto peso molecular en 3,5 megadaltons, cadenas largas por encima de 1,5 megadaltons, y luego también tenemos la guinda, que es 1,5 megadaltons en el producto de ácido hialurónico final. Vamos a ver si puedo leer sus mentes. ¿La cadena larga es buena o es la que es buena es la corta? O la combinación, tal vez, de las dos. ¿El alto peso molecular es bueno o es mejor el otro? Las cadenas bajas hacen que esto sea más cohesivo y elástico, al igual que pues, funciona como antiinflamatorio, y las cadenas cortas son el opuesto totalmente a lo que decíamos hasta ahora. Tenemos mucho ruido de fondo. Por favor, vamos a ver si se puede solucionar esto. Ya les dije que la guinda encima es la tecnología Trial. Lo sentimos mucho, pero no podemos entender a la doctora por el ruido que hay de fondo. Comparative studies, and the reason for that is the absence of the short and lightweight chains, as well as a low degree of BDDE. Tenemos un bajo nivel de BDD y no hay un principio que de una talla encaja con todos. Aunque es un producto fantástico, puede ser perfecto en una inyección, pero puede llevar a complicaciones si se inyecta incluso en la misma área, pero en un plano distinto. Por ejemplo, antes de la inyección, What do you want to sculpt? What do you want to just volumize? Or what do you want just to smoothen? And when I told you each filler has a personality, I meant that each product is built by multiple characteristics. So the variable factors from hay serie de factores variables que van de un relleno al otro, que tienen que ver con el ácido hialurónico, que puede venir en distintos pesos y longitudes y en distintas concentraciones. Y luego también tenemos la cohesividad, que se ve influenciada por el grado de reticulación y la cantidad de no reticulación, que es en este caso el ácido hialurónico libre, y la elasticidad, que realmente es la capacidad de rebotar cuando existe una fuerza de cizallamiento. As we know, is the hardness of the product. And to visualize to your cohesivity, y para visualizar esta cohesividad, podemos ver los resultados de los test. La cohesividad es la capacidad del gel y sus moléculas de mantenerse firmemente juntas. La no reticulación en un mesovial tiene una cohesividad de 0, por tanto las moléculas no están conectadas y no se unen unas a otras. Bueno, Filmet ha desarrollado 5 productos distintos. Bueno, no podríamos abordar todas las preocupaciones faciales para el rejuvenecimiento, el envejecimiento, la modificación, con tan solo 3 o 4 productos. ¿Y por qué no más de 5? No se necesita más. Sería bueno, esto nos confundiría y sería innecesario. Mantengámoslo sencillo y claro. Todos tienen la misma concentración de 25 miligramos por mililitro, excepto Fine Line con 20. Y todos contienen el mismo porcentaje de lidocaína. Todos contienen los mismos 3 tipos de ácido hialurónico distinto. No obstante, en distintas correlaciones y proporciones.
Por lo tanto, se pueden comportar de forma distinta y desarrollar una personalidad distinta para las indicaciones que ya tenemos. La secuencia nos muestra que se puede demostrar que la gama no se ha elegido de forma aleatoria. De hecho, hay una razón por la cual Fine Light está al principio, seguido. Perdón, parece que hay mucho ruido en la presentación y no podemos oír bien lo que está diciendo la doctora. ¿Mejor ahora? Pues no sé, lo veremos cuando siga hablando. Hay una razón por la cual Fine Line está al principio, seguido por Universal y el final, y terminamos con Art Filler Volume. Es exactamente lógico ver que las líneas finas con mucho el ácido hialurónico libre y baja reticulación, pues tiene la menor cohesividad y la mejor G', la menor G'. Esto se considera. Vemos que la cohesividad de la G' aumenta paso a paso en este orden y del mismo modo la correlación del ácido hialurónico libre con la alta cadena larga cambia también, porque esto significa que para el producto más fuerte tenemos menos ácido hialurónico libre y más ácido reticulado más largo y con las cadenas más pesadas. Habrán visto en esta diapositiva en donde se escribe el porcentaje de MOD en la parte izquierda y se pregunta qué significa. Es el grado de modificación que se simplifica el porcentaje de la molécula de BDD en comparación con las moléculas del ácido hialurónico, que aumenta de forma lógica a medida que el producto se va endureciendo cada vez más y se hace más cohesivo. No obstante, el MOD de un máximo del 6% en la gama de Art Filler en otros productos es mucho más está mucho más dentro de la media y esto hace que toda la experiencia de Art Filler sea más confortable para nuestros pacientes. ¿Por qué se preguntarán? Porque menos BDD también se vincula a menor hinchazón. ¿Y saben qué? Nos muestra a nosotros lo que ocurre, porque una vez que tenemos menor inflamación post-inyección, el resultado será más predecible, visto que no necesitamos restar esa cantidad de retención de agua para imaginarnos cuál será el resultado final. Por lo tanto, si hay una sobrecorrección o una subcorrección. Ahora, bueno, se supone que les tengo que contar qué producto hemos de utilizar para cada indicación. Pero no quiero dictárselo. Y no deberían seguir a ciegas este consejo, porque ahora ya saben exactamente cuál es la reología exacta de cada producto. Y han de poder distinguir entre los distintos comportamientos de producto. Y también les quiero decir que Art Filler Fine Lines es para las líneas finitas, para las arrugas finistas y fines, esas delicadas zonas del rostro en donde es el flujo y la suavidad es lo que se necesitan. Tampoco me voy a permitir decirles más acerca de Art Filler Universal. Esto es para el efecto voluminizador suave, que es este último retoque para inyectar las líneas de marioneta o el pliegue nasolabial, porque ya sabemos que esto es así. Y no hace falta decir que Art Filler Volume es para esas zonas en donde queremos esculpir y configurar esas zonas en donde falta volumen en la estructura ósea del rostro del paciente. Es un producto más cohesivo con la mayor cantidad de cadenas largas. Por lo tanto, no necesitan que yo se lo diga. Es ideal para elevar el tercio medio del rostro y crear una mandíbula contorneada. Y por último, pero no por ello menos importancia, aunque el nombre del producto realmente no nos revela el propósito de este producto, saben bien que este producto tiene una especificidad a la hora de crear un aspecto rejuvenecido de los labios a través de una mejora suave. Y para el resto de los pacientes elegiremos Art Filler Lips para esos labios que son más jugosos y más adecuados. Una
de las preguntas que se hace más por parte de nuestros pacientes es: doctora, ¿cuánto va a durar este producto? La importancia de esta pregunta tiene que ver con su equivalente a la hora de poder financiar el tratamiento, porque los pacientes quieren calcular cuán a menudo y cuánto tienen que invertir para mantener los mismos resultados. Y podemos decir con orgullo que 18 meses después de la inyección es la longevidad que ocurre en más del 30% con Art Filler Lipsoft y más del 60% en 18 meses para Art Filler Lips, apoyado por múltiples estudios multicentro para Art Filler Lips y también para Art Filler Lips Soft. Veamos todos juntos este vídeo precioso que les quiero mostrar. Un estudio clínico multicentro prospectivo que evalúa la eficacia y la seguridad de un producto de relleno de ácido hialurónico. Esto es un proceso multifactorial que comporta todas las características faciales, la pérdida de elasticidad, el deshinchamiento de los compartimentos de panículos adiposos y la caída de los tejidos. Estos cambios causan señales crónicas y clínicas de envejecimiento, como la atrofia en los labios, que acentúan esos pliegues nasolabiales y las líneas madrileñas. Art Filler Lips trabaja en la zona perioral. Este laboratorio ha desarrollado este producto formulado con la tecnología Tri-Hale, un sistema de reticulación y de cadena larga y cadenas muy largas de ácidos hialurónicos con añadido de ácido hialurónico libre. Un estudio a largo plazo multicentro muestra que Art Filler Webs es muy eficaz durante al menos 18 meses en cuanto a la reducción de pliegues nasolabiales, líneas de marioneta y la mejora de los labios, con un excelente perfil de seguridad. Los artículos científicos publicados en junio del 2022 en el Journal of Cosmetic Dermatology es firmado por un equipo de 18 médicos multidisciplinares. El estudio prospectivo se realizó en plazo de 18 meses en 15 centros distintos de Francia. 100 sujetos participaron, cada uno de ellos recibió una inyección de Art Filler Lips en la zona perioral para corregir los pliegues nasolabiales y las líneas de marionetas y para mejorar el volumen de los labios. Un seguimiento adecuado se realizó y después de la inyección al día 0, cada paciente recibió 7 visitas a los 6 meses, 7 meses, 12 meses, 15 meses y 18 meses. Durante cada consulta de seguimiento, distintas valoraciones se realizaron. Resultados en los pliegues nasolabiales. La evaluación de la estética del pliegue nasolabial mostró una mejora significativamente grande, con el 98,39% de tasa de éxito que se mantiene constante durante 18 meses después de la inyección, con un 91% de los pacientes corrigiendo con al menos un punto. Estos resultados se confirmaron a través de la escala Bazin numérica. Esto también se pudo ver en los pliegues nasolabiales durante los 18 meses del tratamiento y de seguimiento. Resultados en las líneas de marionetas. La evaluación de la puntuación estética global mostró resultados y mejoras estadísticamente significantes 3 semanas después de la inyección, con 94,4% de éxito, que se mantuvo constante durante 18 meses después de la inyección, con un 88% de los pacientes corregidos durante al menos un punto. Estos resultados se confirman con la escala numérica de Bazin, juntamente con las líneas de marioneta y el resto de las zonas en donde se trató con este producto. Finalmente, los resultados en los labios. La evaluación de la puntuación estética global mostró una mejora estadísticamente significativa en el volumen de los labios, con un 73,5% de éxito. 3 semanas después de la inyección, estos resultados se mantuvieron estadísticamente significativos hasta los 18 meses, con una tendencia de un valor P de 0,05. Este resultado se confirmó a través de la escala de plenitud de labios Médicis, que mostró una mejora significativa de volumen en todos los momentos de evaluación hasta los 18 meses. Aquí tenemos imágenes del antes y el después en los labios.
incremento de la densidad cutánea. Esto se notificó y se notó en los pacientes que fueron tratados en distintas zonas con un 32,9% en las 3 semanas, que se mantuvo estable hasta los 18 meses con un 44,5% de los casos. Seguridad, los efectos adversos desaparecieron al cabo de pocos días después de la inyección, y pocos. Tasa de satisfacción. Bueno, esto se basa en la puntuación de satisfacción significativa, GAIS. Esto es algo importante para los individuos y los investigadores, que se mantuvo estable durante todo el transcurso del estudio. Y como conclusión, este estudio demostró que Art Filler Lips, basados en la tecnología TriHyle, tiene alta eficacia, longevidad y seguridad en la restauración del volumen labial y el tratamiento de los pliegues nasolabiales y las líneas de marioneta. La escala de mejora estética global mostró una gran satisfacción tanto por parte de los individuos tratados como de los investigadores. En resumen, diría que la gama de Art Filler muestra una alta seguridad y un alto efecto antiinflamatorio. Esta alta seguridad principalmente se relaciona con la antiinflamación, la inducción de tisular, que tiene una capacidad regenerativa, y también una alta elasticidad, una integración del tejido excelente y la moldeabilidad. Y aún así, tiene una gran cohesividad que nos lleva a una mayor longevidad, lo cual significa efectos muy duraderos. Muchísimas gracias por su tiempo. No duden en contactarnos para cualquier tipo de pregunta en cuanto a la reología, especificaciones del producto y forma de tratamiento. Gracias. Muchísimas gracias, Pekka. Ha sido muy interesante ver cuál es la tecnología TriHyle y la reología específica de todos los productos, particularmente cuando trabajamos en los labios. Y ahora voy a pasar al tratamiento de los pacientes de edad media. Primeramente voy a presentarles una técnica de mi buen amigo y colega Ricky Smith, de Sudáfrica. La doctora Smith nos habla de la restauración de los labios con cánula. Brevemente veamos cuál es el primer paso en este tipo de abordaje. Primeramente, hacemos una valoración en un perfil del rostro. ¿Qué podemos hacer con esta línea de Rickett? Esto nos indica que hemos de traer más volumen a los labios, sobre todo superiores, para mantener este ratio de 1,1, como hemos indicado, que es la tendencia actual. Quisiera considerar la zona del tratamiento perioral con un tratamiento de las líneas nasogenianas y de marioneta, y para ello utilizaremos Art Filler Lips. Y luego, para la hidratación, el contorno, utilizaremos, como decía, Lip Soft. Con el fin de cubrir y añadir, como siempre hacemos, un tratamiento, utilizaremos el NCTF 135HA para cubrir toda la zona perioral. Bien, primeramente vamos a introducir una cánula. Ahora las cánulas son cánulas del 22 por razones de seguridad. Y esto nos permitirá tratar la zona perioral y nasogeniana con productos labiales. Como se presentó por parte de Pekka, los labios son productos voluminizadores con alta cohesividad y alta elasticidad, una longevidad, como se vio en el estudio clínico, de 18 meses, y podemos utilizar este tipo de mariposita de Soffield, muy interesante, ya lo sabemos, para poder introducir, como decíamos, la cánula, y luego mantenemos con nuestro dedo esa dirección y esa longitud de la cánula. Siempre utilizamos algún tipo de técnica especial. Primeramente queremos inyectar en profundidad en la fosa hasta la fosa piriforme, y luego inyectaremos más superficialmente para cubrir todos los planos de acción con esta técnica y este punto de entrada específico. Pues algo muy interesante ocurre, que es trabajar hasta el mentón para poder tratar las líneas de marioneta y también para reestructurar un poquito el mentón. Comprendemos lo que vamos a utilizar. Utilizaremos una jeringuilla, un vial por lado.
Como decía, es muy fácil y seguro de utilizar para esta zona específica, la cánula del 22G. Como ya podemos ver, es de 15 milímetros y llegamos hasta la fosa periforme y luego trabajamos de forma más superficial. Esta técnica en capas que es muy utilizada para mantener resultados naturales, pues hemos visto que nos permite mantener un resultado natural en los labios, como ya vimos en el caso de la presentación de Pekka. Luego tenemos la tecnología Tri-Heal. El resultado siempre mejora. Aquí tenemos la zona del borde vermellón y del contorno con Lipsoft. Empezaremos con Lipsoft para dar forma al reborde de los labios y reducir de este modo las arrugas periorales. Y estas arrugas periorales se pueden tratar con Fine Lines. Con Lipsoft trabajamos de forma parecida y utilizamos el mismo punto de entrada y iremos repasando el borde vermellón. Podemos ver la punta de la cánula y depositaremos una pequeñísima cantidad de producto de forma muy superficial en cada contorno para restaurar ese volumen perdido, buscando las proporciones que hemos visto antes. Aquí una vez más vamos a utilizar una vial en el labio superior y otra vial para el labio inferior. Esto también suele ser muy interesante con el fin de darles esa idea clara de esa proyección anterior después de que colocamos el producto en la parte superior en el reborde del vermellón. Colocamos por lo tanto el producto que en este caso es Lipsoft. Una vez más podemos ver cómo depositamos de forma retrógrada, de forma muy superficial, manteniendo toda la seguridad. Como siempre, es muy fácil de masajear y de recolocar. Y esto nos lo dejó ya Pekka en su momento, con resultados muy predecibles, es decir, que no vamos a tener hinchazón. Resultados predecibles son interesantes cuando queremos diseñar los labios que queremos. Algo muy específico es esta tecnología que utilizamos en donde añadimos el ácido hialurónico libre. Podemos también ofrecer una eversión de los labios usando una cánula proyectando los labios hasta llegar hasta lo que llamamos el lip flip o lip lift, ese efecto que hace que el labio genere una eversión. Utilizamos Lipsoft para las mismas propiedades que son las de voluminización ligera, gran hidratación. Y esto es muy interesante porque aquí podemos entrar en la parte interior del labio superior para ofrecer esa eversión. De hecho, tenemos otro nivel de inyección dentro del borde vermellón en la parte media para generar volumen y en la parte inferior, cerca de la mucosa interior, para generar esa eversión. Como ya presentamos antes, creo que es muy importante destacar que esto es ideal para la corrección labial y de este modo mantendremos un perfil de seguridad muy alto. Sebastián nos presentará también la anatomía de los labios, en particular la posición de las arterias, en donde se ubican. Y aquí una vez más podemos ver cómo tratamos la parte inferior, que nos ha de permitir entrar con facilidad, incluso con la cánula de 22G, para ofrecer un volumen y colocar ese gel Lipsoft de forma muy superficial. Con toda la seguridad, vean ustedes el resultado tan natural que tenemos en los labios superiores y ahora también en el inferior. Utilizaremos el mismo punto de entrada, que es muy seguro, 1,5 centímetros para esa línea inferior, también la superior. Depositamos en este caso pequeñas cantidades de Lipsoft de forma retrógrada. Bien, algo muy importante es la corrección de las columnas del filtro.
Aquí utilizaremos LipSoft. Lo hacemos con cánula. Personalmente, a mí me gusta mucho utilizar las agujas. Creo que en este caso somos más precisos, pero Ricky Smith, que es su técnica, llegó a la conclusión de que se podía llegar con facilidad a través de una cánula. Algo muy interesante de destacar es que hemos de colocar los dos dedos el filtrum y así pues podremos depositar el producto de forma precisa en el filtrum. Y esta es una forma muy interesante de proceder. Bien, por último, sabemos a través de distintas publicaciones cómo podemos combinar después de haber los productos de Fine Lines, LipSoft, etcétera, pues cómo podemos utilizar el producto que ya sabemos, el NCTF 125HA. Esto puede ofrecer un resultado estético global que puede ser muy agradable. Como podemos ver al final, los labios ahora mismo tienen un aspecto muy voluptuosos, muy naturales. También es muy importante trabajar en el marco de los labios, corrigiendo las líneas nasogenianas y las líneas de marioneta. Algo muy interesante que podemos utilizar con este tipo de inyección es evitar la prevención de las arrugas, corregir esas pequeñas arrugas que tenemos a veces en la parte superior de los labios. Podemos utilizar esta agujita de 32G para aumentar la hidratación de los labios, de la parte roja del labio. Algo que podemos utilizar es el Nanosoft, que es muy interesante, una aguja. No duden utilizar esta técnica para inyectar de forma nasoestética. Es una técnica de mesoterapia superficial que trabaja la epidermis y la dermis con NCTF para regenerar todas las capas. Y aquí pues ya podemos ver que el resultado es muy agradable de este caso clínico de un tratamiento de todas las capas con labios y el resto de las zonas adyacentes. Con finalmente el NCTF 135HA. Los resultados del antes y después son espectaculares. La corrección de los labios y la zona perioral con las líneas de marioneta y los surcos nasogéneos utilizando dos viales de LipSoft, un vial de 135 de NSTCF 135HA. Esto nos permite restaurar el volumen perdido y la línea de Rickett, como ustedes pueden ver en esta imagen. El plano estético de Rickett, la línea el E-line, se restaura perfectamente de la parte superior a la inferior en ambos lados. En la mejora de los labios en pacientes de mediana edad, hemos de tener en cuenta que hemos de trabajar con LipSoft y Lip. Pues son productos fantásticos que nos permiten tratar volúmenes, esa zona perioral, la piel de esa zona, al tiempo que mantener una proporción de la impresión frontal y lateral. Es muy importante utilizar esta tecnología Tri-Hyal porque nos dará resultados predecibles y nos permitirá asegurarnos de que los pacientes tengan resultados naturales y una gran longevidad con el paso del tiempo. La última imagen. Y les doy las gracias. Y esto me permite llevar la presentación entregándole la palabra al profesor Sebastián Cotofana. Hola, Valerie. ¿Cómo estás, querido Sebastián? Estoy muy bien. Gracias por haberme invitado y también gracias por estas presentaciones tan fantásticas que creo que añaden un feedback importantísimo a la audiencia de este webinario. Hemos de ver en qué se piensa. Se piensa en la estética como nos muy bien. Y también hemos de ver el producto, cómo el producto o qué producto elegir. Porque siempre necesitamos pues, unir la anatomía al producto en vez de trabajar en conjunción, porque si no,
no sabremos cuál es la mejor valoración o el mejor conocimiento de la anatomía, ser el mejor producto. Y esto lo demuestra muy adecuadamente hasta la fecha y estoy contento de llevar la historia al siguiente segmento después de hacer la valoración y después de entender el producto. Centrémonos pues un poquito en la anatomía subyacente, que es lo que vamos a hacer ahora como tema de mi presentación. Si pasamos a mis diapositivas, ahí podremos ver que lo que les voy a presentar es una actualización de la anatomía labial. La mayoría ya conocen cuál es la anatomía de los labios, saben exactamente qué es lo que hay que cuidar, pero hay un par de actualizaciones en donde pues, a mí me gustaría compartir con ustedes una serie de informaciones. En particular, estos días, la investigación nos ha llevado más lejos en cuanto a la comprensión de la seguridad, primer tema de mi charla, y después veremos cómo utilizar la mejor técnica de inyección y dónde colocar las mejores inyecciones en cuanto a cómo usar todas estas áreas respectivas. Bien, dicho esto, tenemos este componente, hemos cuando pensamos en los labios, quisiera crear, bueno, una sensación, ¿no? La sensación de que los labios no son cualquier región facial, no es como la frente o las, no. Los labios tienen un símbolo importantísimo. Determinan con mucha fuerza qué significa tener unos labios así o así. Cuando vemos la frente de alguien o la sien de alguien, nadie dirá, qué frente tan sexy, tan sexual. No, no pensamos de el mismo modo cuando hablamos de frente, pero sí que lo de los labios son el símbolo de sensualidad y de sexualidad. Y la forma en la cual nosotros trabajamos esto y cómo lo comprendemos, también nos lleva a comprender cómo nos lleva a comprender las proporciones labiales y su volumen. Cuando hablamos de los labios, no hay nada como lo que son las medidas absolutas. Nunca decimos que los labios superiores han de tener 0,85 o el inferior ha de ser 1,2 centímetros o 11 milímetros. Nunca decimos eso. No lo decimos porque hablamos de proporciones y tamaños y relaciones. La forma en la cual pensamos en esto nos lo indica un reciente estudio en el que hemos observado con una tecnología de seguimiento visual lo que son los labios, la forma en la cual funciona esa tecnología de seguimiento ocular es que captura información subconsciente. Y con eso queremos decir la información que ocurre en milisegundos. En otras palabras, realmente está en esos subsegundos, en esos tiempos tan breves en los que tomamos las decisiones más rápidas. Estas decisiones se combinan con nuestra impronta subconsciente de la apariencia estética, porque en todos los casos nosotros, pues, vemos que nos hemos hecho una idea de lo que es hermoso, de lo que es bello. Sabemos dentro de nosotros qué es aquello que es hermoso. Y visto que entendemos lo que es hermoso cuando lo vemos, pues cuando te lo tenemos delante, encaja. Y cuando encaja y algo es hermoso, pues no hace falta que nos pasemos mucho tiempo mirándolo. En otras palabras, cuando miramos a algo hermoso, algo bello, nuestros ojos se centran allí, hacemos el clic en las casillas de lo que es hermoso y pasamos al siguiente tema. El tiempo de visión es muy breve, lo sé, pero por otra parte, si algo no nos gusta o si algo no es bello, no es hermoso, entonces nos pasamos más tiempo mirándolo. Y la razón es que nuestro cerebro necesita pues, más información. Nuestro cerebro necesita más información para comprender qué es lo que está pasando allí. Y cuando esto lo traducimos a palabras mayores y a las tecnologías de seguimiento ocular, pues comprendemos este estudio. Lo que hicimos aquí fue lo siguiente. Y aquí, por ejemplo, modificamos las proporciones del labio superior con el inferior y podemos ver que el 1 a 1,6, en donde
el labio inferior es mayor en comparación con el labio superior. Aquí lo podemos ver claramente. Aquí podemos ver el tiempo de visión. Es más breve para este ratio, el golden ratio que le llaman. Esto es lo que encaja mejor a nuestra impronta de lo que es la belleza. Ese de 1 a 1.6, el público lo percibía como lo más hermoso. Y esto es lo que el estudio demostró. Cuando vemos qué es lo que se percibió como menos hermoso, fue cuando el labio superior era más grande que el inferior. Sí, ya lo sabemos. Es así como la estética funciona. Y al ver el volumen, porque hemos incrementado volúmenes del 100% al 130% o al 70%, es decir, hemos reducido los volúmenes y luego hemos aumentado, haciendo un sobrellenado hasta llegar al 130%. Vemos que los labios que estaban rellenados demasiado se perciben como los menos atractivos. Eran los menos atractivos de todos los labios. En otras palabras, sabemos que si los labios son demasiado finos, no se ven como labios hermosos. Si los labios están demasiado rellenos, no se ven tampoco hermosos. Y esto es lo que nos indica este estudio tan interesante. El estudio demuestra que se confirma lo que ya sabemos, pero ahora podemos decir, bueno, el 1 a 1.6 no es algo específico de los caucásicos. Pues sí, lo es. Tenemos otro ratio en los asiáticos, el otro en los afroamericanos y en el Oriente Medio también. Pero cuando hablamos de comprender ese 1 a 1.6, este es el ratio global más hermoso. Cuando hablamos, como digo, de los observadores caucásicos y los labios caucásicos también. Bien, cuando hablamos ahora mismo de comprender qué es lo que es hermoso, pues hay que ver cómo lo abordamos, con qué técnica de inyección lo haremos. ¿Qué técnicas de inyección vamos a elegir en estos casos? Yo creo que el aspecto más importante en este caso es que hay que comprender la seguridad, que es el tema más importante, el área más importante. Se hizo un estudio con este componente y lo que hicimos en el estudio fue ver que se realizaron distintas técnicas de inyección sin importar el plano en donde inyectábamos, sin otros aspectos. Creo que tienes que mutearte porque te puede oír hablando por teléfono. Cuando inyectamos y al inyectar en los labios, vimos si no eh, Well, the difference with Canada was 57%. In other words, it doesn't use you need to layer because the layer you need to increase your safety is on the avoidance of the artery. So now you need to link with the artery. You need to know the arteries and inject in just a different plane. Facial vasculature, because all of the facial arteries are somehow connected to the ophthalmic artery, which is an artery that we as fillers, we do not want to get close to this area by any means. We want to stay away from this respective region. So important aspect is to understand where is the facial artery. Well, at the mandibular angle, as you can see here, the facial artery is deep to the platysma that you can see here. This is why, for instance, when you treat the perioral region and when you start perioral y cuando empezamos con el perfil mandibular, entonces podemos inyectar de forma superficial porque la arteria está más profunda. Al acercarnos a la zona perioral, ¿dónde está la arteria? Hemos de comprender que cuando la arteria está en profundidad, aquí lo podemos ver en esta imagen, la arteria también está posterior al ligamento mandibular. Y cuando la arteria está posterior al ligamento mandibular, sigue, no ha entrado por definición
en la región perioral. Pero como podemos ver aquí, la arteria viaja hacia el modiolo y en el modiolo, lo que es tan interesante para mí es que la arteria se conecta con el modiolo. Hay una pequeña rama muscular, como una especie de bucle muscular que conecta la arteria con el modiolo. Es decir, la arteria está unida al modiolo. Es otra zona estable en donde podemos encontrar la arteria. Vemos dónde se ubica la arteria en el espacio bucal entre el músculo buccinador y el cigomático mayor. Pero veamos lo que ocurre con la arteria cuando pasamos a la región perioral. Estoy elevando la piel en esta disección del cadáver y al elevar el músculo orbicular de la boca, podemos ver que la arteria está en un plano más profundo. Aquí podemos identificar cuán profundamente se ubica la arteria. Está encima de la mucosa oral y lo que la arteria también hace es, bueno, ramificarse. No tiene solamente una ramificación, tiene múltiples. Aquí tenemos el depresor del tabique nasal y aquí tenemos la arteria. Esta es la arteria de la columela y esta es la del filtro. Y de la columela y el del filtro, sabemos cuáles son. Ofrecen un suministro sanguíneo a la nariz. Aquí podemos ver la arteria angular que suministra sangre a la zona alar de la narina. Y aquí tenemos una conexión con la arteria facial. No es tan solo una ramificación, son muchas. Y esto es algo que hemos de entender y considerar. No es tan solo una única arteria, hay múltiples arterias que hemos de cuidar de no pinchar. Pero la cuestión, ¿en qué plano se encuentran estas arterias? Para ello, como se imaginarán, hemos de estudiar. Y en nuestro estudio vimos que en la mayoría de los casos la arteria está en la posición de la submucosa, es decir, en un plano profundo. Si la arteria se ubica en un plano profundo, necesitamos jugar al escondite. Si la arteria está en profundidad, inyectamos de forma superficial porque queremos apartarnos de la arteria, queremos respetar nuestros planos. Hemos de respetar los planos en donde se encuentran las estructuras respectivas. Este es otro de los puntos, de las características cruciales cuando hablamos de este área. Y luego, otra medida importante que podemos ver aquí es la variación, y esa variación significa que la arteria cambia de plano. La arteria no está siempre en un plano profundo, a veces está en una posición intramuscular o es más superficial y la otra va otra vez en profundidad. Tenemos muchas variaciones de las arterias respectivas. La razón por las cuales las arterias siguen un recorrido tan tortuoso, subiendo y entrando y bajando y subiendo, es porque la arteria ha de dar espacio para que los labios se muevan. Si pensamos en si la arteria fuera una línea recta de izquierda a derecha de cada modiolo, cuando sonriéramos, romperíamos la arteria. Pero si la arteria va como un muelle, podemos estirar ese muelle, seguiremos teniendo un suministro sanguíneo adecuado y no influenciaremos ni comprometeremos la función vascular o no dañaremos ese vaso. Es muy importante comprenderlo, pero clínicamente para nosotros esto lo que significa es que la arteria es muy tortuosa, el 30% de las distintas variaciones. Otra cuestión aquí que tenemos que considerar es qué es lo que ocurre cuando la arteria, en cuanto a subidas y bajadas, está en la porción roja o en la blanca. Esto implicó otro estudio con un ecógrafo y aquí con la ecografía pudimos marcar el reborde vermellón y queríamos ver si estaba en la porción roja o en la porción blanca del labio, porque, como ya decíamos, la razón por la cual lo hacemos es que queremos aumentar el perfil de seguridad. Queremos asegurarnos de que estamos jugando al escondite con la arteria. Así que la arteria está en profundidad, nosotros inyectaremos más superficialmente. Bien, esto es exactamente lo que hemos visto con este otro estudio realizado en una serie de individuos vivos, no donantes, y vimos que la zona media, la arteria siempre está en la porción roja del labio, pero a nivel lateral, 1 centímetro fluye hacia el modiolo, y en ese caso la arteria está tan solo en un 70 u 80% de la parte roja, y esto significa que en la porción lateral
la arteria también puede estar fuera de la porción roja, cosa interesante porque esto nos muestra que tenemos una alta relación anatómica cuando hablamos de estas zonas respectivas. Bien, quisiera pasar ahora a mostrarles algunas de las disecciones anatómicas y qué significa cuando nos centramos en estas áreas respectivas. Aquí podemos ver que hay un donante masculino en donde yo he utilizado un relleno de color azul y en donde quiero realizar algunos trabajos de contorno. Aquí utilizamos una aguja del 27G. Inyecto de forma superficial porque sé que la arteria está profunda. Aquí lo podemos ver. Estoy inyectando de forma superficial. Me mantengo en un plano superficial, exactamente en el borde bermellón. Para propósitos de contorno podemos verlo aquí precisamente. Y después de inyectar el producto azul, esto es azul, por lo tanto, podemos encontrarlo en los tejidos, podemos verlo claramente. Y bueno, ahí hago mi disección. Y en los labios las disecciones son muy fáciles de realizar porque puedo ver los distintos componentes. Estoy utilizando mis tijeras para diseccionar las áreas respectivas. Y al cortar el labio, me encuentro el producto de color azul, porque era de color azul ese producto. Si utilizara un producto transparente o translúcido, no lo vería casi. Aquí tomo el labio, una eversión, y el producto está inyectado de forma superficial, porque yo inyecté de forma superficial. Aquí lo podemos ver. Podemos ver que el producto está en la zona anterior del músculo orbicular oris, y la arteria está en más superficial, es decir, cerca de la mucosa oral y detrás del orbicularis oris, el de la boca. El producto está en la parte exterior, la arteria está en el interior y es así como debería ser porque estaba jugando al escondite con la arteria. Y este es un componente que determina el aspecto, el perfil de seguridad. Hay un aspecto muy importante. Aquí tenemos una serie de compartimentos labiales, no de grasa. Aquí tenemos el descubrimiento de los compartimentos labiales. Y lo que hemos hecho en este estudio ha sido realizar una disección muy especial. La razón por la cual yo tuve que eliminar las partes blandas de los tejidos es que utilicé imágenes por rayo X y lo que ocurre es que cuando hago un rayo X tengo los dientes en cada zona, tengo los dientes, como digo, y tengo la base del cráneo y de la base de la columna cervical. Si alguien pudiera mutear el equipo técnico, por favor, estamos oyéndoles a todos hablar. Lo que ocurre aquí es que después de eliminar las partes blandas faciales, lo que hice fue inyectar un contraste y realicé unas imágenes con fluoroscopía. Y al hacer estas imágenes fluoroscópicas, pude ver que el producto se mantenía limitado en una serie de espacios específicos, no se movían, no quedaban confinados a esa zona. Y cuando medimos las áreas respectivas en donde todo esto sucedía, vimos una serie de compartimentos labiales, 12 en total en el labio superior y 12 más en el labio inferior, que nos hablan de 24 compartimentos. Y estos 12 por 2 compartimentos se dividían en 2 compartimentos anteriores y otros que eran posteriores. Aquí lo podemos ver en esta división que ocurría entre el orbicularis oris, compartimiento anterior y el posterior, o los anteriores y los posteriores. En esta ilustración gráfica nos permite ver de forma clara que estos compartimentos tienen distintos volúmenes. Y tienen distintos volúmenes, el labio tiene una forma distinta. Todos y todos tenemos una distinta combinación de volúmenes. Es como la huella, ¿no? Hay distintas líneas y la combinación de estas distintas líneas crean una huella específica. Lo mismo con el iris y lo mismo con los labios. La combinación de da pie a distintas formas de labios. Y si vemos exactamente el área en donde podemos encontrar la mayoría de compartimentos es en la porción central. La zona medial. Ahí podemos encontrar la mayoría del volumen, pero si pasamos lateralmente
tenemos un compartimento mucho más pequeño y si perdemos volumen, el primer compartimento que se va a ver afectado será el compartimento lateral. Y esto lo sabemos de forma clínica, porque clínicamente esto significa que cuando perdemos volumen, el primer compartimento que se ve afectado es el compartimento lateral. Por ello, la boca parece más estrecha y por eso las comisiones de los labios hacen una inversión. Y se invierten porque esto es lo que perdemos en primer lugar en cuanto a la pérdida de volumen. La cuestión es, ¿dónde encontramos esos compartimentos? Pues los encontramos cuando pedimos a los pacientes que hagan morritos y tenemos las líneas periorales que siempre están en la misma ubicación. ¿Por qué? Porque siempre tenemos los mismos límites de los compartimentos labiales. Por lo tanto, si entendemos exactamente que las líneas periorales con sus límites de compartimentos podemos inyectar respetando los compartimentos. Una de las cosas más importantes a la hora de considerar si inyectamos respetando los compartimentos, entonces podemos recrear el labio natural, podemos recrear el labio homogéneo y natural que queremos. Algo que no queremos hacer es hacer un sobre-rellenado que parezca una línea recta, sin ondulación, sin forma. Serían los labios de salchicha. Es decir, lo que decimos, unas butifarras. Esto, Valerie, yo decía sausage y tú me dijiste, no, son lips de saucisse. Bueno, en cualquier caso, butifarras, salchicha. No queremos esas butifarras, esos frankfurts en la boca. Queremos tener forma. Queremos tener... Muy importante. ¿Por qué? Porque de este modo los labios tienen un aspecto natural. No queremos crear una línea homogénea. Queremos la anatomía individual de los labios. Otra evidencia de que tenemos compartimentos es que a veces cuando pensamos en episodios adversos donde tenemos los nódulos, donde tenemos los bultitos, donde se genera esa acumulación de material de relleno. No, pues es justamente en esos compartimentos específicos. Y yo creo que si esto lo comprendéis bien, tendréis una comprensión totalmente distinta cuando hablamos de labios. Tenemos los labios, sobre todo cuando estamos hablando de los aspectos de seguridad, donde sabemos dónde está la arteria. La arteria habitualmente está más profunda, por lo tanto inyectaremos de forma superficial. Sabemos dónde colocar el producto en esos compartimentos respectivos, porque queremos inyectar respetando esos compartimentos y empezando con los aspectos de seguridad hasta el componente estético, comprendemos toda la imagen global de los labios cuando vamos a reunir, a maridar estos labios con el producto de elección. Y de este modo tenemos la herramienta perfecta para comprender cómo tratar los labios con éxito. Esto, además, nos indica lo que podemos transmitir en este webinar. A todos ustedes han de comprender las valoraciones de los pacientes, los aspectos de seguridad y, obviamente, comprender la elección de productos. Y con esto llegamos al final de mi presentación y le paso la palabra a Valerie porque ella va a continuar con la moderación de este maravilloso webinar. Te paso la palabra. Valerie, bien, gracias por habernos dado tu comprensión tan profunda, de forma tan clara de esta anatomía, que es tan sorprendente, bueno, nos dice cosas que hemos de comprender sí o sí, saber cómo inyectar, dónde inyectar y qué inyectar. Y aparte de la seguridad, hablamos de un conocimiento anatómico importantísimo para tener ese resultado duradero, comprendiendo todos estos compartimentos que has revisado. Por lo tanto, mil gracias, querido Sebastián. Y por último, pero no por ello menos importante, le pido al doctor Labib que nos dé la conclusión, el colofón fantástico del tratamiento de los labios. Hemos de tratar el marco de los labios, hemos de considerar toda la zona perioral con los surcos nasogenianos, las líneas de marioneta, y así, pues me gustaría que nos presentara su conocimiento, ese conocimiento global, holístico del rostro. Gracias, doctor Laib, tiene usted la palabra y también compartiré las diapositivas. Dígame cuándo quiere que empecemos. Estoy aquí, fantástico. Saludos de Londres helado y mojado. Terrible.
Cuando se me pidió la semana pasada que tratara a un paciente maduro para las líneas de marioneta y los pliegues solaparietales, le dije, alto ahí. No podemos perseguir las líneas en un paciente maduro sin tener que mirar a todo el rostro y valorar qué es lo que se requiere para conseguir resultados naturales, sobre todo de forma indirecta y después de forma directa. Bien, recordemos, hace ya muchos años, yo soy mayorcito, hace 20 años se nos formó para utilizar los rellenos y la toxina botulínica. Y recuerdo que se nos dijo con un relleno y nos dijo, con la aguja inyectad el pliegue nasolabial en múltiples ubicaciones, 0,4, y luego un poquito de 0,1 a las líneas de marioneta. Y claro, el paciente está ahí tumbadito con un espejo. Y cuando el paciente dice, oh, qué bien, esto tiene un aspecto maravilloso. Y cuando se levanta el paciente, hay otro espejo en la pared y el paciente dice, doctor, lo tengo allí, no ha pasado nada. Y les garantizo que a todos nos ha ocurrido, los pacientes se tumban, pequeñas cantidades, perseguimos las líneas, no pasa nada cuando se levantan. En mi clínica y las suyas, yo supongo que también, hacemos una valoración holística del rostro, comprendemos la anatomía, tal como nos dijo Sebastián, y creamos ese viaje para el paciente, posiblemente en distintas fases. No hago esos 16, 20, 22 mililitros en una sesión, ni mucho menos, pero sí, me gusta hacer que ese tratamiento se convierta en un viaje. Lo que hicimos con el modelo que se nos proporcionó, empezamos con las diapositivas, Valérie. Tenía unos pacientes de 50 y tantos. Me dijo, doctor Habib, no me gustan los pliegues nasolabiales ni esas líneas de marioneta. No quiero que la gente lo vea, quiero un aspecto natural. Y la gente que me diga, oye, qué fresquita que se te ve, querida. Bueno, es importante que examines a tus pacientes sentados, tumbados, examinando cada lado, cada zona, y crearemos un viaje, un componente estructural a la hora de hacer el tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo tanto, casos clínicos. Esto está muteado, por lo tanto yo hablaré por encima y vamos a reducirlo de 20 a 12 minutos. Les diré lo que hago con cada paciente, haciendo el marcado de rostro. Cada paciente, antes de empezar a inyectar, marco los distintos puntos en donde yo inyecto y sé exactamente en dónde estoy, consigo resultados simétricos y también me alejo de las zonas de peligro. Les mostraré rápidamente cómo hago el marcaje del rostro y espero que esto nos permita encima de las imágenes de vídeo que están muteadas. Como decíamos, paciente femenina, una mujer, marco a 1 centímetro del canto lateral que baja hasta el borde anterior del inicio de las carrilleras, como les llamamos muchos. Luego, en una paciente femenina, marco una línea de la zona alar superior al trago superior y esta línea cruza el borde superior del arco. Y luego también tenemos este punto de unión palpebro-malar. Luego también ese punto inferior de esa zona, que comisura de los labios. Y si lo hacemos bien, esta zona del surco nasoyugal se unirá a las otras dos líneas en el punto más fantástico y embellecedor del rostro, que es la eminencia cigomática. Es el más embellecedor de todos. Y podemos ver en este cráneo, lo que he hecho ha sido marcar el borde superior del arco cigomático, mostrando exactamente dónde está esta eminencia cigomática para el embellecimiento de mis pacientes. Y creo que esto va a ser largo, porque no está dado como he pedido que estuviera. Bien, 1 centímetro por encima del reborde de la zona del limbo medio. Aquí tenemos este foramen que lo marco. Y luego, para que apriete los dientes, puedo ver el músculo más entero, 1 centímetro por delante anterior. Tenemos la arteria facial, como dijo Sebastián, es muy profunda, que cruza la mandíbula en mucha profundidad y se convierte en algo más superficial cuando cruce el rostro y es mucho más tortuosa para poder permitir que se abra la boca y llega hasta el surco nasogeniano y tenemos los vasos mentonianos, la arteria labial inferior y superior.
Y esto es algo muy rápido, como Sebastián nos indicó en su excelente presentación. Esto nos permite entender la anatomía y dónde nos encontramos. Como cirujano y otorrino, vemos que tenemos arterias angulares que no están presentes en todo el mundo, pero hay que respetar su ubicación por si acaso. Hay 40% de pacientes que no tienen esta arteria. Por cuando marco el reborde cigomático superior y inferior, hago un anclaje sobre el hueso y el periostio y nos apartamos de la arteria transversa facial. Luego tenemos dos ramas, la superficial temporal y luego tenemos la arteria maxilar que no podemos ver aquí. Esta es la visión generalmente de las ramas de la zona. Desde una perspectiva interior tenemos en los vasos supratrocleares, vasos supraorbitarios. Luego tenemos la arteria dorsonasolabial, que es una terrible arteria con una anastomosis en la arteria angular. Por ello, en mi consulta, y espero que nos oiga también, para que puedan dormir tranquilos sin problemas, nos alejamos de esta zona rectangular, que yo creo que es la parte más peligrosa del rostro, porque tenemos este foramen, esta zona interior y el canto medial con la anastomosis final. Es una zona en donde no tenemos que, bueno, ir. Espero que estén de acuerdo conmigo. Bien, hemos marcado el rostro y ahora ya podemos hablar de cómo se marcan ciertas áreas anatómicas como la zona temporal, y yo marco la cresta temporal, la zona lateral, bueno, aquí entramos en el periostio y coloco mi pulgar o mi índice en la arteria cuando yo inyecto, y para mostrárselo lo veremos cuando inyecte al paciente o a la paciente. Hay gente que nos dice, ¿por qué la zona temporal es tan arriesgada? Porque hay ramas que cruzan la frente, llegando hasta la zona frontal, hasta llegar también a la zona frontal y troclear. Bueno, un centímetro por encima del reborde. Este área en particular, la zona glabelar, es una zona en donde no tenemos que tocar ni con un palo, ni con un palo. No nos acerquemos con la aguja porque estamos pidiendo ahí, estamos buscando unos problemas. Esto, el arco cigomático, y luego ya les mostraré cómo inyectar la zona malar media, que está en la parte técnica. Vamos perpendicular hasta la fosa, o utilizo una cánula que es mucho más seguro que una